En el gran panteón de la historia hay muertes que son detonaciones, finales violentos que derriban imperios en un instante. Y luego, hay muertes que son como el cese de un latido, un silencio que se extiende lentamente hasta que la totalidad del cuerpo político se da cuenta de que el corazón se ha detenido. Estas son las muertes más insidiosas, las que no anuncian el cataclismo con un trueno, sino con un susurro. La muerte del zar Fyodor Ivanovich de Rusia no fue una tormenta, fue la calma que precedió al diluvio, el fin de una era tan antiguo que su desaparición rasgó el tejido mismo del tiempo ruso. Nos encontramos en los aposentos del Kremlin, en enero de 1598. El aire es denso, cargado con el olor a incienso, cera de abejas y la inconfundible fragancia de la enfermedad. En un lecho ricamente adornado yace un hombre de 40 años, cuyo rostro, pálido y apacible, parece más el de un monje que el de un autócrata. Este es Fiodor, hijo del más terrible de los zares, Iván IV, conocido como el Terrible. Pero Fiodor no es terrible, es piadoso, es simple, es gentil. Lo llaman el campanero, porque su mayor alegría no es gobernar, sino hacer sonar las campanas de las iglesias de Moscú. Lo consideran un Yurodivi, un loco por Cristo, un bendito de Dios, cuya alma simple está más cerca del cielo que de la tierra. Y mientras este bendito se extingue, una dinastía de 700 años, descendiente del legendario caudillo vikingo Rurik, se extingue con él. Su muerte no dejará un heredero, solo un vacío que será llenado por la ambición, la guerra civil, el hambre, los impostores y una pesadilla nacional que pasará a la historia como el período tumultuoso. La muerte de Fiodor es una de las mayores paradojas de la historia. El final tranquilo y piadoso de un hombre bueno que desató directamente una de las épocas más sangrientas y caóticas de su nación. Fue realmente un santo en el trono, cuya presencia retrasó el infierno. ¿O fue su debilidad, su incapacidad para gobernar, la que permitió que las semillas de la destrucción germinaran bajo la sombra de su trono? Para comprender el abismo que se abrió con su último aliento, debemos primero descender a la oscuridad de la que provino, a la corte de su padre, un lugar donde la santidad y la locura, la oración y la masacre eran las dos caras de la misma y terrible moneda. Para entender al Hijo, Fiodor el Bendito, es absolutamente imprescindible entender primero al Padre, Iván el Terrible. Nacer hijo de Iván IV no era un privilegio, era una sentencia. El Kremlin de mediados del siglo XVI no era un palacio, era un nido de víboras gobernado por un águila paranoica. Iván IV fue un hombre de contradicciones monstruosas, profundamente devoto y sádicamente cruel, un legislador brillante y un tirano demente. Su reinado comenzó con promesas de reforma y modernización, pero descendió a un abismo de terror que dejaría a Rusia traumatizada por generaciones. El catalizador de esta transformación fue la muerte de su amada primera esposa, Anastasia Romanovna, en 1560. Iván, convencido de que había sido envenenada por la aristocracia boyarda, se sumió en una paranoia que rozaba la locura. Vio traidores en cada sombra, conspiraciones en cada susurro. Su respuesta fue la creación de la Oprichnina, su dominio personal dentro de Rusia, un estado
dentro del estado gobernado por su propia y terrorífica policía secreta, los Oprichniki. Estos eran sus ángeles negros, vestidos de luto, montados en caballos negros y llevando como emblema la cabeza de un perro y una escoba, simbolizando su misión de olfatear la traición y barrerla de Rusia. Durante 7 años, la Oprichnina fue un torbellino de terror. Los Oprichniki arrestaban, torturaban y ejecutaban a miles de boyardos, clérigos y campesinos, a menudo bajo los pretextos más endebles. Sus tierras eran confiscadas y entregadas a la corona o a los propios Oprichniki. La masacre de Novgorod, donde decenas de miles de ciudadanos fueron sistemáticamente aniquilados, fue el cenit de esta locura. En este crisol de piedad febril y violencia extrema nació Fiódor, el 31 de mayo de 1557. Era el tercer hijo de Iván y Anastasia. Su hermano mayor, Dmitri, había muerto en la infancia. Su segundo hermano, Iván Ivanovich, era el heredero, el zarevich, un joven inteligente y enérgico, tan temperamental como su padre. Fiódor era diferente desde el principio, físicamente débil, de corta estatura, con una sonrisa perpetuamente apacible, carecía por completo de la energía y la crueldad que su padre valoraba. Su infancia fue una supervivencia silenciosa en medio del huracán paterno. Mientras su padre alternaba entre largos períodos de oración y arrepentimiento y orgías de tortura y ejecución, Fiódor encontró refugio en la única esfera segura, la iglesia. Pasaba horas en los servicios religiosos, hablaba con monjes y peregrinos, y su mayor placer era aprender a tocar las campanas de las iglesias, una actividad que requería fuerza y habilidad, pero que era, sobre todo, una forma de oración sonora. Su padre lo despreciaba abiertamente. Lo consideraba un sacristán, un tonto inútil, no apto para gobernar. Toda su atención y sus esperanzas estaban puestas en el heredero, Iván Ivanovich. Pero en la corte de Iván el Terrible, incluso el heredero no estaba a salvo de la ira del zar. La tragedia que selló el destino de Fiódor ocurrió en noviembre de 1581. En un ataque de ira, Iván IV se enfrentó a su nuera, la esposa embarazada del zarevich, por llevar, según él, ropa inmodesta. La golpeó con tal violencia que le provocó un aborto espontáneo. Cuando su hijo, Iván Ivanovich, se enteró y se enfrentó a su padre, la furia del zar se desbordó. Agarró su pesado báculo con punta de hierro y golpeó a su hijo en la cabeza. El golpe fue mortal. Durante los días siguientes, un Iván, enloquecido de dolor, acunó a su hijo moribundo, aullando y rezando por un milagro que no llegó. El zarevich murió. Con ese único y terrible golpe, Iván no solo había matado a su hijo y a su nieto nonato, sino que había destruido el futuro de su dinastía. Ahora, el heredero era Fiódor, el bendito, el sacristán, el hombre que Iván consideraba completamente incapaz de sostener la corona de Monómaco. Estaba destinado a sucederle. Iván, consciente de la catástrofe que había provocado, intentó en sus últimos años asegurar el futuro del reino. Sabía que Fiódor no podía gobernar solo. Por ello, en su lecho de muerte, en marzo de 1584, creó un consejo de regencia compuesto por los boyardos más poderosos. Pero entre todos ellos, un hombre destacaba, un hombre que no pertenecía a la más alta nobleza, pero que era astuto, ambicioso
y lo más importante, íntimamente conectado con la familia real. Su nombre era Boris Godunov. Boris era un tártaro de origen, cuya carrera había florecido bajo la oprichnina. Había sido lo suficientemente inteligente y despiadado para sobrevivir y prosperar en la corte de Iván. Su golpe de genio había sido casar a su hermosa y piadosa hermana, Irina Godunova, con el zarevich Fiódor. Esta unión lo convirtió en cuñado del futuro zar, dándole un acceso y una influencia sin parangón. Cuando Iván el Terrible finalmente murió, Fiódor, con 26 años, fue coronado zar de todas las Rusias. La escena de la coronación fue un presagio. Fiódor, pequeño y abrumado por la magnificencia de las vestiduras y la pesada corona, parecía perdido, un niño jugando a ser rey. Los embajadores extranjeros notaron su simpleza de mente y su constante sonrisa vacía. El poder real no residía en este hombre piadoso que solo quería tocar las campanas. El poder real se estaba consolidando silenciosamente en las manos de su cuñado, el boyardo Boris Godunov. La pregunta que flotaba en el aire viciado del Kremlin no era si Fiódor reinaría, sino quién reinaría en su nombre. La lucha por controlar el alma de un rey santo estaba a punto de comenzar. El reinado de Fiódor I fue una mascarada de 14 años. En la superficie había un zar coronado, ungido por la Iglesia, la encarnación del poder divino en la tierra. Pero en la práctica, el trono estaba hueco. Fiódor era una figura ceremonial, un icono viviente, cuya función era presidir los rituales de la corte y de la Iglesia, mientras la verdadera política, la lucha brutal por el control del vasto imperio ruso, se desarrollaba en las sombras a su alrededor. Fiódor se entregó a la única vida que conocía y amaba. Su día a día era una rutina monástica. Se levantaba antes del amanecer para asistir a los maitines. Pasaba horas en oración y luego, con una alegría infantil, corría a los campanarios para hacer sonar las campanas, una pasión que le valió el apodo de El Campanero. Se deleitaba en las visitas a los monasterios, en las conversaciones con los monjes, y se decía que disfrutaba viendo peleas de osos y combates de bufones, entretenimientos simples para una mente simple. No mostraba el más mínimo interés en los asuntos de Estado. Cuando los boyardos le presentaban documentos para firmar, a menudo los apartaba con una sonrisa gentil. Cuando los embajadores extranjeros intentaban discutir asuntos de política, él desviaba la conversación hacia temas religiosos o simplemente permanecía en silencio, sonriendo. Mientras el zar rezaba, Boris Godunov gobernaba. La ascensión de Godunov no fue inmediata ni fácil. Tras la muerte de Iván, el Consejo de Regencia era un nido de rivales. Estaban los príncipes Shuisky, descendientes de una rama de la antigua dinastía rúrica, que despreciaban a Godunov como a un advenedizo. Estaba Bogdan Belsky, uno de los favoritos del difunto zar, que intentó dar un golpe de estado en el mismo lecho de muerte de Iván. Pero Godunov, con una mezcla magistral de astucia, paciencia y crueldad, los fue eliminando uno por uno. Jugó con las facciones boyardas, enfrentándolas entre sí. Usó su posición como cuñado del zar para controlar el acceso a Fiódor, aislando a sus rivales. Acusó a algunos de traición, enviándolos al exilio o a monasterios remotos. A otros los aplacó con tierras y títulos. En pocos años, todo el poder efectivo
se concentró en sus manos. Fue nombrado oficialmente gobernante, mayordomo y gran señor de los establos, títulos que apenas reflejaban su autoridad casi absoluta. Era Godunov quien recibía a los embajadores, quien dirigía el ejército, quien decidía la política fiscal. El sello del Estado se guardaba en su casa. Su nombre se mencionaba en los documentos oficiales junto al del zar, pero para que su poder fuera seguro, Godunov necesitaba que la línea de Fiódor continuara, preferiblemente a través de un heredero varón que tuviera sangre Godunov en sus venas por parte de madre. Y aquí es donde su plan maestro encontró su primer y más grande obstáculo: la infertilidad de la pareja real. Fiódor y su esposa, la zarina Irina, eran una pareja devota y aparentemente afectuosa, compartían una profunda piedad, pero su unión no producía hijos. Los años pasaban y la ausencia de un heredero se convirtió en una crisis de estado. La nobleza comenzó a murmurar. La culpa, como era costumbre, recayó sobre la zarina. Se susurraba que era estéril. En 1587, un grupo de boyardos de alto rango, incluyendo a los Shuisky, y con el apoyo del metropolitano de Moscú, Dionisio II, se atrevió a dar un paso audaz. Le presentaron una petición formal al zar Fiódor, suplicándole que se divorciara de la estéril Irina y tomara una nueva esposa para asegurar la continuidad de la dinastía. Para ellos, era un movimiento lógico y patriótico. Para Boris Godunov, era una declaración de guerra. Si Fiódor se divorciaba de su hermana, el pilar de su poder se derrumbaría. Su reacción fue rápida y despiadada. Convenció al dócil Fiódor de que la petición era un acto de traición contra su amada esposa. Los firmantes fueron castigados con una severidad implacable. El metropolitano Dionisio fue depuesto y exiliado. Los Shuisky y otros boyardos fueron despojados de sus propiedades y enviados a lugares remotos, donde muchos encontraron muertes convenientes. Boris Godunov había aplastado a la oposición y asegurado la posición de su hermana, pero el problema fundamental seguía sin resolverse. La dinastía rúrica, de 700 años de antigüedad, todavía colgaba de un hilo. Y no era el único hilo. En la pequeña ciudad de Uglich, a unos 200 kilómetros al norte de Moscú, vivía el otro. Un niño pequeño llamado Dmitri. Era el hijo de la séptima y última esposa de Iván el Terrible, María Nagaya. Según las leyes de la Iglesia Ortodoxa, este matrimonio era canónicamente dudoso y, por lo tanto, la legitimidad de Dmitri era cuestionable. Pero era un hijo de Iván el Terrible. Tenía sangre rúrica en sus venas, y mientras Fiódor e Irina siguieran sin hijos, el pequeño Dmitri de Uglich representaba una alternativa, un posible sucesor, un estandarte para todos los enemigos de Boris Godunov. El niño era una bomba de tiempo dinástica, y el tic-tac de su existencia se hacía cada vez más fuerte en los oídos del ambicioso regente. La espiral no era la de la locura de un rey, sino la de la lógica fría del poder absoluto. ¿Qué se hace con una amenaza potencial que no puede ser ignorada? La década de 1590 se convirtió en una carrera contra el tiempo biológico y político, mientras Boris Godunov consolidaba su poder, alcanzando el cenit de su autoridad con la elevación del Patriarcado de Moscú en 1589. Un golpe maestro diplomático
que independizó a la Iglesia Ortodoxa Rusa de Constantinopla y que él orquestó personalmente. Dos relojes avanzaban inexorablemente hacia la medianoche. El primero estaba en la alcoba real. La presión sobre la zarina Irina para concebir era inmensa. Se recurrió a todo: oraciones, peregrinaciones a monasterios sagrados, la intercesión de santos y la consulta a curanderos. La nación entera esperaba un milagro. El segundo reloj estaba en Uglich. Allí, el joven Dmitri crecía. Un niño descrito como inteligente, enérgico y con destellos de la crueldad de su padre. Se contaban historias de cómo disfrutaba torturando animales o cómo organizaba a sus compañeros de juego en un ejército que luchaba contra muñecos de nieve, a los que llamaba Boris. La corte de Uglich, bajo el control de su madre María Nagaya y sus belicosos hermanos, los Nagoi, se convirtió en un foco de descontento, un polo de poder alternativo que miraba a Moscú con resentimiento. Para Godunov, la existencia de Dmitri era una espina clavada en el corazón de su ambición. El niño no era solo un rival potencial, era un recordatorio constante de la fragilidad de su propio poder, que dependía enteramente de la vida de un zar débil y de una zarina sin hijos. La tensión llegó a su punto de ruptura el 15 de mayo de 1591. En un día soleado, en el patio del palacio de Uglich, el zarevich Dmitri, de 8 años, murió. Las circunstancias de su muerte son uno de los misterios más grandes y trascendentales de la historia rusa, un cold case que definiría el futuro del país. La noticia llegó a Moscú y Godunov actuó con celeridad. Envió una comisión de investigación de alto nivel a Uglich. La comisión estaba encabezada, irónicamente, por el príncipe Vasily Shuisky, un enemigo de Godunov que había sido humillado y luego perdonado, y que ahora era un servidor aparentemente dócil del régimen. La versión que emergió de la investigación oficial fue la siguiente. El zarevich Dmitri, que sufría de epilepsia, la enfermedad de la caída, estaba jugando en el patio con un cuchillo, lanzándolo contra un blanco. Durante el juego, sufrió un ataque epiléptico, cayó hacia adelante y se cortó la garganta accidentalmente con su propio cuchillo. La muerte, concluyó la comisión, fue un trágico accidente. La familia Nagoi, sin embargo, gritó asesinato. Afirmaron que agentes enviados por Boris Godunov habían matado al niño. En el caos que siguió a la muerte de Dmitri, los ciudadanos de Uglich, incitados por los Nagoi, lincharon a varias personas que consideraban los asesinos, incluyendo a un funcionario enviado desde Moscú. La investigación de Shuisky no solo concluyó que la muerte fue accidental, sino que también culpó a los Nagoi de negligencia y de incitar a un motín. Como resultado, María Nagaya fue obligada a tomar los hábitos y fue enviada a un convento remoto. Sus hermanos y parientes fueron encarcelados o exiliados. La campana de la catedral de Uglich, que había tocado para llamar a la revuelta, fue castigada. Se le arrancó el badajo, se la azotó públicamente y fue exiliada a Siberia. El caso fue cerrado, pero nadie lo creyó. ¿Puede un niño, incluso durante una convulsión, caer sobre un cuchillo con la fuerza suficiente para cortarse la garganta? La historia parecía demasiado conveniente. Las sospechas sobre Boris Godunov se arraigaron profundamente en la conciencia popular. Se convirtió en el villano de la historia,
el Herodes ruso, que había asesinado a un niño inocente para allanar su camino hacia el trono. La culpabilidad o inocencia de Godunov ha sido debatida por los historiadores durante 400 años. Los argumentos a su favor señalan que el asesinato de Dmitri en ese momento era políticamente arriesgado. El zar Fiódor todavía estaba vivo y podía tener un heredero. Matar a Dmitri solo crearía un mártir y desestabilizaría el reino, algo que el pragmático Godunov quería evitar. Los argumentos en su contra apuntan a su inmenso motivo y al encubrimiento subsiguiente. Vasily Shuisky, el investigador principal, cambiaría su historia años después, cuando le convino políticamente, afirmando que Dmitri sí había sido asesinado por orden de Godunov. Justo cuando la esperanza dinástica parecía extinguirse, ocurrió un milagro. En 1592, un año después de la muerte de Dmitri, la zarina Irina finalmente dio a luz. Pero la alegría se convirtió rápidamente en decepción y luego en tragedia. El bebé era una niña, a la que llamaron Feodosia. Y aunque su nacimiento fue celebrado, no resolvía el problema de la sucesión, ya que la ley rusa no contemplaba a una mujer en el trono. Peor aún, la pequeña zarina era frágil. Murió antes de cumplir los 2 años. Este fue el golpe de gracia. Cualquier esperanza de que la línea de Fiódor continuara se desvaneció. Ahora, la muerte del zar no solo significaría el fin de su reinado, sino el fin de la mismísima dinastía rúrica. El deterioro no era solo físico, era el deterioro de un linaje de 700 años que se desangraba lentamente hacia la extinción. Fiódor, ajeno a las complejidades de la política, se sumió aún más en su piedad, quizás sintiendo el peso de un final que no podía comprender. Pasaba cada vez más tiempo en oración, viajando de un monasterio a otro, como si intentara rezar para alejar el abismo que se abría a los pies de su reino. El reloj inminente marcaba los últimos años, meses y días de la Rusia rúrica. Llegamos a los últimos días de 1597. El invierno se ha apoderado de Moscú, cubriendo las cúpulas doradas del Kremlin con un manto de nieve y silencio. Pero dentro de los muros del palacio, el frío es más profundo. El zar Fiódor, que acaba de cumplir los 40 años, yace en su lecho de muerte. Su cuerpo, siempre frágil, finalmente ha sucumbido a una enfermedad que los cronistas describen vagamente como una dolencia que lo consumió lentamente, probablemente una forma de hidropesía o un fallo orgánico generalizado. Su deterioro ha sido progresivo, una lenta extinción que ha dado tiempo a todas las facciones para prepararse para lo inevitable. La atmósfera en los aposentos reales es de una tensión sofocante. La habitación está llena de iconos oscurecidos por el humo de las velas, y el aire está impregnado del olor a incienso y hierbas medicinales. Alrededor del lecho del zar moribundo se libra la última batalla silenciosa de su reinado. De un lado está su esposa, la zarina Irina, con el rostro surcado por el dolor genuino por su gentil marido, pero también por la ansiedad de un futuro incierto. Junto a ella, una presencia constante y dominante, está su hermano, Boris Godunov. Durante las últimas semanas, ha controlado el acceso al zar con mano de hierro, aislando al monarca moribundo del resto del mundo, asegurándose de que él, y solo él, sea el testigo y el intérprete de los últimos deseos del zar. Del otro lado,
invisibles pero palpables, están los fantasmas de los boyardos rivales, los Shuisky, los Romanov, esperando en las antecámaras, en sus propias mansiones, conteniendo la respiración, sabiendo que la muerte de este hombre piadoso será la señal de salida para la carrera más peligrosa de sus vidas, la lucha por el trono vacante. Fiodor, en sus momentos de lucidez, parece afrontar su final con la misma serenidad con la que vivió su vida. No hay terror en sus ojos, no hay desesperación, hay una aceptación tranquila, la de un alma que siempre se sintió más cómoda en la antesala del cielo que en los palacios de la tierra. Llama a su confesor. Pasa largas horas en oración silenciosa. Su mente, que nunca se aferró a las complejidades del poder, ahora se libera de ellas por completo. A principios de enero, su estado se vuelve crítico. El patriarca Job, un hombre que debe su posición enteramente a Boris Godunov, es convocado para administrar la extrema unción. La ceremonia es solemne, el último rito para el último de una línea de reyes que se remonta al origen mismo de Rusia. Según las crónicas, probablemente escritas bajo la influencia de Godunov, Fiodor tuvo un último momento de claridad. Llamó a su esposa Irina y al patriarca Job a su lado. Con una voz débil, declaró que, al no tener heredero, legaba el trono y el cetro a su amada esposa Irina. La nombró su sucesora. Luego, tomó las manos de Irina y del patriarca y las unió con la de Boris Godunov, encomendándoles el cuidado del reino y de sus almas. Este acto, sea real o una invención posterior para legitimar la transición, fue crucial. Colocaba el poder directamente en manos de la facción Godunov. Fiodor, en su último acto consciente, supuestamente sancionó la continuación del gobierno de su cuñado. Tras esta última disposición, se dice que cayó en un estado de sopor. Los relatos de sus últimas horas están llenos de presagios y maravillas, típicos de la muerte de un gobernante considerado santo. Se dice que su habitación se llenó de una luz extraña, de una fragancia celestial. Algunos afirmaron haber escuchado coros angelicales. En la noche del 6 al 7 de enero de 1598, en el calendario juliano, mientras la ciudad de Moscú dormía bajo la nieve, el corazón del zar Fiodor Ivanovich finalmente se detuvo. El último descendiente varón de la línea moscovita de Rurik estaba muerto. El silencio en la habitación fue absoluto, pero fue un silencio que gritaba. El patriarca Job fue el primero en actuar. Salió de los aposentos reales y anunció la muerte del zar a los boyardos que esperaban. Luego se dirigió a la plaza de las catedrales del Kremlin. Las grandes campanas de la Catedral de la Dormición, esas mismas campanas que Fiodor tanto amaba tocar, comenzaron a doblar a muerto, su sonido grave y lúgubre resonando sobre la ciudad congelada, anunciando no solo la muerte de un hombre, sino el fin de un mundo. La dinastía que había unificado a Rusia, que la había defendido de los mongoles, que la había convertido en un imperio, había llegado a su fin. Y en el vacío, dejado por el último aliento de un rey santo, los demonios de la ambición y el caos comenzaron a agitarse. El cadáver del zar Fiodor aún estaba caliente cuando el futuro de Rusia se convirtió en un campo de batalla. La muerte del último Rurik desató un torbellino de maniobras políticas tan complejas y despiadadas como cualquiera de las que se habían visto durante el reinado de Iván el Terrible. La primera jugada, orquestada por Boris Godunov, fue la proclamación inmediata de la zarina Irina como autócrata.
Basándose en el supuesto último deseo de Fiódor, el patriarca Job y Godunov instaron a los boyardos y al pueblo de Moscú a jurar lealtad a la zarina viuda. Fue un movimiento sin precedentes. Rusia nunca había sido gobernada por una mujer en solitario. La mayoría de los boyardos, tomados por sorpresa y temerosos del poder de Godunov, juraron lealtad a regañadientes. Pero fue una farsa que duró apenas 9 días. Irina, ya fuera por un dolor genuino, una profunda piedad o una astuta jugada política dictada por su hermano, anunció su intención de retirarse del mundo. Declaró que abandonaría el trono y se enclaustraría en el convento de Novodevichy. Este acto de abdicación fue una obra maestra de la propaganda. La presentaba como una viuda piadosa y desconsolada, demasiado santa para las intrigas del poder, y dejaba el trono convenientemente vacante. ¿A quién le confiaría el gobierno? Naturalmente, a su amado hermano, Boris Godunov, a quien bendijo para que gobernara como regente en su nombre. Godunov ahora tenía el poder de facto, pero anhelaba la legitimidad del título de zar. Sin embargo, no podía simplemente tomar la corona. Eso confirmaría las peores sospechas sobre él. Necesitaba ser elegido, ser rogado por el pueblo para que aceptara la carga del poder. Lo que siguió fue un teatro político cuidadosamente coreografiado. El patriarca Job, un leal servidor de Godunov, convocó un Zemsky Sobor, una asamblea de la tierra, compuesta por representantes del clero, los boyardos y los mercaderes, para decidir el futuro del trono. La asamblea estaba repleta de partidarios de Godunov. Mientras tanto, se organizaron procesiones populares que marchaban hacia el convento de Novodevichy, donde Godunov se había retirado junto a su hermana, suplicándole a gritos que aceptara la corona. Durante semanas, Godunov jugó el papel del humilde servidor que se negaba a aceptar tan gran honor. Lloró, protestó, declaró su indignidad. Esta calculada renuencia solo sirvió para aumentar el fervor popular, o la apariencia de fervor. Finalmente, en una escena culminante, su hermana Irina y el patriarca Job le rogaron con lágrimas en los ojos, y él, con un gran suspiro de resignación, cedió a la voluntad del pueblo y aceptó el trono de Rusia. En febrero de 1598, Boris Godunov fue proclamado zar. Mientras la política se arremolinaba, el cuerpo de Fiódor fue preparado para su entierro. Fue tratado con el máximo honor debido a un zar. Su cuerpo fue lavado, vestido con las más ricas vestiduras de brocado y expuesto en el palacio del Kremlin para que la corte y el pueblo pudieran presentar sus últimos respetos. La gente lloraba genuinamente por el zar bendito. Su piedad y su gentileza le habían ganado el afecto del pueblo llano, que lo veía como un intercesor celestial, un protector santo para Rusia. Su funeral fue un evento de estado grandioso, presidido por el patriarca Job. Una larga procesión acompañó su ataúd desde el palacio hasta la catedral del Arcángel Miguel, la necrópolis tradicional de los zares rusos. Fue enterrado junto a su temible padre y a su hermano asesinado, una tumba tranquila entre dos hombres de violencia. El esplendor de su funeral sirvió a un doble propósito: honrar al difunto monarca y legitimar al nuevo. Boris Godunov, en su papel de principal doliente, se presentó como el continuador natural,
el hombre que protegería el legado del piadoso zar. Pero el caos que siguió a su muerte ya había comenzado a gestarse. La elección de Godunov no fue unánime. Los clanes boyardos rivales, como los Románov, parientes lejanos de la primera esposa de Iván el Terrible, aceptaron su gobierno con los dientes apretados, esperando su oportunidad. Y, lo que es más importante, el espectro del niño muerto en Uglish se negó a ser enterrado. La sospecha de que Godunov era un usurpador y un asesino de niños se convirtió en un veneno que se filtró en los cimientos de su nuevo régimen. La muerte de Fiódor había creado un vacío que no se podía llenar con ceremonias. Había roto una cadena de legitimidad de 700 años. Antes de él, la pregunta nunca fue quién debía gobernar, sino cómo. Ahora, la cuestión de quién era una herida abierta. Godunov había ganado el trono, pero había heredado un reino construido sobre una falla geológica. La muerte de un hombre había dado a luz a un sinfín de pretendientes, y el primero de una serie de impostores que afirmarían ser el zarevich Dmitri, milagrosamente superviviente, ya estaba, en algún lugar de la vasta extensión de Europa del Este, aprendiendo su papel. La muerte de Fiódor el Campanero es un punto de inflexión en la historia de Rusia, el eje sobre el que el Principado de Moscú se convirtió en un imperio y luego se desmoronó en el caos. Su legado es una paradoja envuelta en un enigma. El reinado pacífico de un hombre bueno que condujo directamente a la época más oscura de su nación. A corto plazo, su muerte y la ascensión de Boris Godunov parecieron una transición suave. Godunov era un gobernante capaz e inteligente. Continuó la expansión de Rusia hacia Siberia, fortaleció las fronteras y trató de modernizar el país estableciendo contactos con Europa Occidental, pero nunca pudo escapar de la sombra de su propia legitimidad. Su reinado estuvo plagado de problemas. Una terrible hambruna que duró 3 años, de 1601 a 1603, devastó el país, matando a cientos de miles de personas. El pueblo, supersticioso y buscando explicaciones divinas, lo vio como un castigo de Dios por los pecados del zar. El asesinato del verdadero heredero, Dmitri, fue en este clima de desesperación y descontento donde el verdadero legado de la muerte de Fiódor se manifestó de la forma más extraña y terrible. En 1603, un joven apareció en la mancomunidad de Polonia-Lituania, afirmando ser el zarevich Dmitri, milagrosamente salvado de los asesinos de Godunov. Este falso Dmitri, cuya verdadera identidad sigue siendo un misterio, era carismático, convincente y estaba respaldado por nobles polacos ansiosos por desestabilizar a su vecino ruso. La muerte de Fiódor, al extinguir la línea rúrica, había creado un vacío de legitimidad tan grande que una afirmación tan audaz podía encontrar terreno fértil. Cuando Boris Godunov murió repentinamente en 1605, su dinastía se derrumbó. Su joven hijo, Fiódor II, fue brutalmente asesinado, y el falso Dmitri entró en Moscú en triunfo y fue coronado zar. Su reinado fue breve y caótico, y fue asesinado a su vez. Pero su aparición abrió las compuertas. A esto le siguió la aparición de un segundo, falso Dmitri, luego un tercero, cada uno arrastrando al país más profundamente en la guerra civil. El período tumultuoso había comenzado. Durante 15 años, Rusia se desangró.
Los boyardos lucharon entre sí. Los ejércitos polacos y suecos invadieron y ocuparon territorio ruso, y bandas de cosacos y campesinos hambrientos aterrorizaron el campo. El Estado ruso se desintegró por completo. La construcción del legado de Fiódor ha sido compleja. Durante mucho tiempo fue visto como un gobernante débil e inepto, un tonto cuyo fracaso en gobernar y producir un heredero fue la causa directa del desastre. Sin embargo, la Iglesia Ortodoxa rusa siempre lo ha venerado y finalmente fue canonizado como San Teodoro el Justo. Desde esta perspectiva, no era un gobernante débil, sino un loco por Cristo, un Yuródivi, cuya piedad y santidad personal trajeron un período de paz y respiro a Rusia entre el terror de su padre y el caos que siguió a su muerte. Se argumenta que su presencia santa mantuvo a raya las fuerzas demoníacas que luego se desataron sobre la tierra rusa. La lección moral de su vida es profundamente ambigua. ¿Es mejor ser gobernado por un tirano fuerte y terrible como Iván, que mantiene el orden a través del miedo, o por un hombre santo y gentil como Fiódor, cuya bondad personal es incapaz de contener las ambiciones de quienes lo rodean? Su historia plantea una pregunta fundamental sobre la naturaleza del poder. ¿Requiere el gobierno de un gran imperio una cierta dosis de crueldad? ¿Una voluntad de pecar por el bien del Estado? Fiódor era, por todas las cuentas, un buen hombre, pero su bondad, en el contexto de la autocracia rusa, fue una debilidad que su nación no pudo permitirse. Y así, la pregunta final que resuena desde su tumba en la Catedral del Arcángel, una pregunta que persiguió a Rusia durante su época más oscura, es tan simple como terrible. ¿Qué sucede cuando el hombre destinado a ser el pilar de una nación es, en mínimo cambio, un vacío? ¿Y puede la piedad de un solo hombre, por sincera que sea, ser suficiente para salvar a un reino de la oscuridad que aguarda cuando se apaga la última vela de una dinastía, 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 de una